Ahí estamos. Bienvenidas, bienvenidos. Hola Pati, Hola, estamos hola. aquí. Nueva conversa, nuevo espacio para nosotras. Sí, Exactamente, bien. de ¿Cómo estamos conversación. hoy? ¿Qué nos cuentas, Pati? Bien, 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 aquí con mucho frío. Para variar, la vez anterior también estaba con mucho, mucho frío, pero ahora sí está. Es, eh, es como ayer la sensación térmica era como -2 grados. Sí, no, terrible. Ahora No, está, está mejor. Y bueno, la verdad es que hoy día la idea es que partamos como vinculando este nuevo capítulo, ¿cierto? Que es nuestro tercer capítulo, con el anterior. Y en el anterior dejamos hartas preguntas eh, como invitación para la reflexión y ahora tengo aquí anotadas para que no se me olviden las preguntas que escogimos, ¿cierto? Para darle continuidad a este capítulo. Y la primera dice, ¿cuáles son las verdades que nos cuesta mirar? Y la segunda, que viene con una colita, dice, ¿cuáles son mis personajes? ¿Ya? Y asociado a esa, ¿qué se repite? ¿Cuál es el personaje que a nosotros se nos repite? Y a propósito de estas preguntas, a mí me pasó que yo, bueno, puedo hablar desde mi experiencia, ¿cierto? A mí la verdad que más me cuesta mirar tiene que mucha, mucha relación con mi sombra, obviamente, y mi sombra tiene que ver con todo lo que pueda ser injusto, hacer daño, ser mal visto. Y me cuesta mucho mirar que en muchas de mis conductas y de mis reacciones van apareciendo estas sombras, pero de manera repetitiva. ¿Ya? Eh, y esas reacciones, en fondo, a mí ha sido y es, porque me sigo encontrando con más de estas sombras como en este inframundo que tengo, donde me voy dando cuenta, ¿cierto? De, oye, mira, cómo esto que hice aquí, quizás en esta situación, es lo mismo o viene desde lo mismo, digamos, de otra manera. Mm, Pero es, mm, la misma, es lo mismo en realidad, es el mismo tipo de reacción, ¿cierto? Pero ajustado, no sé, en un contexto laboral o en un contexto fraterno, por ejemplo. mm, mm. ¿Ya? Es como ir mirando eso. Y eso, para mí, ha sido súper evidente como ir asociándolo a ciertos personajes, ¿ya? Bueno, yo tengo hartos personajes, ¿ya? ¿Quién no? ¿Quién no tiene Claro, muchos? y que yo les he ido poniendo nombre, además. He ido haciendo como el ejercicio también de, no sé, po, de asociarlos con animales. ¿Ya? Mm, Entonces, claro, por ejemplo, a mí me pasa y me costó darme cuenta que las características que nosotros muchas veces asociamos a las serpientes, ¿verdad? Era una característica mía también. ¿Cachai? mm, Por ejemplo, porque yo decía, no, pero ¿cómo una serpiente? Claro, pero como toda la astucia que tiene la serpiente, en mi ámbito laboral, o sea, claro, yo decía, oye, yo me puedo enroscar, yo puedo caminar, o sea, como contra de gravedad, puedo mm, ir hacia abajo, puedo ir hacia el lado, puedo camuflarme, puedo aparecer como cuando aparece una cobra, o sea, todas esas cosas que tiene una serpiente, para mí, que en mi sombra estaba la serpiente como muy mal catalogada, porque todos le tenemos claro. miedo a una serpiente, pero muchos le tenemos miedo a una No, serpiente. y tiene esta cosa media oscura, así como. ¿Cachai? Claro. Y en el fondo, sí, pues yo también me doy cuenta que, que tengo eso, porque Mm, tengo una facilidad de persuasión, de manipulación, ¿cierto? mm, Que, eh,
que puedo ir mirando y hacer como la serpiente, como, como engañar. ¿Cachai? Y decía, cuando vi esto, que fue el 2021 que hice este ejercicio en un contexto terapéutico, fue claro, cómo todo eso eh, yo lo puedo poner al servicio, incluso mi capacidad de manipulación, lo puedo poner al servicio de algo que tiene un bien superior. Mm, mm. ¿Ya? Pero antes de eso hay que hacer harto trabajo. O sea, Antes de eso que estáis to- hablando, Pati, hay que todo, hacer o mucho sea, yo lo vi trabajo. en 2021 y todavía estoy ahí como asombrándome, pero desde el 2021 yo llevo 4 años, sin un poco Mm, más, pero ya mm, 4 años, un poco más en un trabajo más propio y recién desde el 2020, ya cuando me metí como más de fondo a mirar estas cosas que duelen, pues. mm. Sí. ¿Cachai? Entonces, también tengo un personaje que, que es el personaje que tiene que ver con mis amistades y que Mm, yo soy ahí como los elefantes. Me mm, encanta como andar en manadas, ¿cachai? Como esto de estar conectada, como siempre protegiendo a las crías, a los niños, mm, mm, ¿cachai? Pero andar eh, juntos pero no revueltos, pero andar en una manada, tener una manada y conectarme mm, además desde esta misma inteligencia que tienen los elefantes, pero también del tipo de conexión que van haciendo. Claro, mm, yo voy notando cómo con mis amigas voy teniendo ciertas conexiones y que son diferentes con cada una de mis amigas. mm, Y claro, y así han ido dando vuelta como un montón de personajes que van apareciendo. Tengo una que es la que a largo plazo siempre me trae como más problemas, que es la que se pone los lentes rosados. ¿Cachai? Y es la que ve como alguien engancha, como que, wow, y me pasa con amigos, me ha pasado con mi socia, con pareja, con compañeros de trabajo, con jefe y todo, como que veo que hay una conexión y me pongo los lentes así de corazones rosados, entonces veo todo rosa, todo bonito, y se me olvida a veces mirar mm, como la realidad, po. mm, ¿Cachai? Me entusiasmo tanto y en ese entusiasmo veo la vida súper rosa y todo bien y me cuesta como en la relación mirar que, que no todo es rosa, po, que ni en mí ni en el otro y así. Tengo un montón de personajes que van, tengo otros que son así, mm. asesinos, en serio. Oye, Pati, todo esto en el fondo para introducir que parte de lo que nosotros queremos ir generando en este espacio, de que tal vez también al mostrar nuestros personajes o nuestras cosas, también otros puedan mirar. Y para introducir el tema en el fondo que hoy día queremos, que tiene que ver con esta repetición, que tiene que ver con estos personajes y que para nosotras, porque se puede nombrar de varias maneras, se llaman los patrones o el patrón. ¿Sí? Entonces, tal vez ahí me surge ahora que te escucho, como porque hay varias cosas que yo me doy cuenta que son, como ya he hecho un proceso para mirar para atrás, a veces pasan desapercibidos. Por eso ahí te dije como, oye, pero para llegar a mirar la Sí, virtud, eh, stop, 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 sí, capítulo 500, sí. Tenemos que primero entender cuando nosotros estamos hablando, porque lo hemos dicho de diferentes maneras. Yo cuando volví a escuchar los capítulos y todo, hablamos de algo que se ha construido, de una reacción, de algo a lo que tenemos que mirar, ¿cachai? Entonces, de diferentes maneras hemos hecho o hemos dado a entender que como que hay algo que se construye, mm, ¿sí? Y que para nosotros eso vamos a hablar, que en el fondo se puede llamar desde el ego, pero que el ego tiene estos patrones repetitivos y que los vamos, al menos yo lo entiendo así, es como para mí son estas reacciones automáticas exacto. eh, con una alta carga emocional, ¿sí? Que en el fondo repite y repite conductas, Y que ¿sí? son Es decir, aprendidos. y que son aprendidos, Exacto. ¿bien? Mm, Entonces, como lo primero, para entenderlo, y que claro, ahí el trabajo, cuando hacemos el proceso de mirarnos, que es algo que, claro, tú ya le has podido poner nombre, pero el primer paso es que generalmente cómo uno va a detectar, o como yo también detecto,
es como hay una parte que empieza a ser incoherente cuando tengo estas reacciones automáticas, Mm, ¿sí? Es decir, yo veo como en mi proceso, en algún punto, porque no fue siempre, ¿sí? Es como que yo empecé a darme cuenta que tenía ciertas reacciones que me empezaran a hacer sentir rara, incómoda, o de repente em, como, como que había sido desproporcionada mi reacción ante lo que había ocurrido, mm, ¿sí? Y que desde ahí, entonces, claro, empecé a mirar qué era eso, ¿sí? Entonces también a mí me aprenden o aprendo en esa experiencia que esa es una de las primeras formas en que uno puede empezar a pesquisar también un patrón. ¿Por qué? Porque cuesta mirarlo, lo que estábamos hablando, es una exacto. verdad que cuesta mirarlo y en el fondo es algo que por eso hemos hecho tanto hincapié en esto, cómo el cuerpo da señales, ¿sí? Y a esas señales estamos hablando, ¿sí? Es algo que tal vez reacciona de una manera. Uno, por ejemplo, de los patrones que yo he tenido que trabajar a lo largo del tiempo, tiene que ver con cuando las cosas en el fondo, o como yo me sentía amenazada, yo tendía a reaccionar como con mucha ira, pero era como una ira muy controlada, como, era como que todo el mundo sabía que yo estaba iracunda y me podían tocar y yo iba a tirar una, pero así una cuestión heavy, pero era muy contenida, ¿sí? Entonces como que tiraba una cosa ácida, pero nunca explotaba del todo, por así decirlo. Y claro, en algún punto empezó a pasar con parejas, con amigos, me pasa con mi mamá, que tengo esas reacciones de repente y después digo como, ¿sí? Como que queda descolocada. Entonces, nuestra invitación hoy es qué entendíamos y qué implica y cómo mirar esto, en el Mm, fondo, patrones, que para nosotros claro. es lo primero que hay que hacer. O sea, antes de intentar cambiar algo, y ahí yo siempre nombro la paradoja del cambio, o sea, lo primero que tenemos que hacer es mirar y aceptar algo que está ocurriendo. Exacto. Sí. Y Mm, además aceptar que, tal como tú dices, es algo que está ocurriendo, no es algo que somos. mm, Porque, o sea, nosotros no tenemos ninguna injerencia mm, para construir un patrón mm, o mm. para haber construido, porque generalmente se construyen en la infancia. Sí, po. Entonces, No había esto fue elección. inconsciente, esto fue inconsciente y el inconsciente depende de la vida. O sea, es asunto de la vida. Yo, claro, lo Mm, que puedo hacer es que cuando ya soy consciente, puede ser un asunto mío porque empiezo a darme cuenta. Pero también yo creo que este darse cuenta tiene que ver, a propósito de esta incomodidad, eh, como cuando la ropa ya te queda chica. Es algo que te sirvió, una ropa que te sirvió antes, porque fue funcional en algún momento. Pero claro, ahora que yo tengo, no sé, 46 años, ya no me queda bien la polera que me encantaba cuando era chica, que tenía un bolsillo acá al medio, que, ay, no. Y me acuerdo que mi hermana me la manchó con salsa de tomate. Ya no me queda eso por mucho, pero en ese momento sí fue funcional. Sí fue funcional para mí, quizá, como en el contexto, eh, como siguiendo con el personaje de la serpiente, reaccionar como una serpiente y llegar y decir así como, ya, y venir. el veneno. Claro, pero ya no me sirve. Ya no me Mm, sirve eso porque me doy cuenta, por ejemplo, que eso genera daño en el otro y ahora yo tengo, cierto, la capacidad de elegir qué es lo que quiero, como desahogar todo esto que a mí me está pasando o mantener la relación. mm, Y claro, ahí uno ya, pero si esto es importante, ya no me sirve llegar y tirar el veneno, porque no voy a seguir construyendo esta relación, probablemente eso se puede quebrar de una manera importante. mm. Entonces, claro, ya esto no me sirve. Y qué hago? Y ahí es donde viene todo el proceso de mirar, ¿no? ¿Cierto? Para después ir teniendo cada vez, porque yo creo que nunca vamos a llegar a ser casi como completamente consciente de todo, pero cada vez un poquito más de conciencia y darnos cuenta de, uy, estoy como que me estoy poniendo la misma ropa de antes, de ver que no me sirve. Y estar ahí, yo siempre pienso que este camino
es como que siempre lo he conversado con amigas, como yo ocupo mucho metáfora, entonces cuando uno se cae, en el fondo, cuando entras en el patrón, cuando vuelves a cometer algún error, etcétera, etcétera, yo tengo la sensación de que uno se cayó, ¿cierto? Te tropezaste con algo y te das cuenta que hay una piedra y le echáis la culpa a la piedra. Pero ¿cómo? ¿Y esta piedra? ¿Por qué estaba aquí? Que es cuando le empiezas a echar la culpa al otro. Cuando uno empieza a ser consciente, ¿cierto? Que está esa piedra, de repente, claro, pasa que igual me tropiezo, pero me doy cuenta, uy, de nuevo me tropecé con la piedra. Mm, Pero ya mm, no es la rabia contra la piedra, sino que mm, hoy, como de nuevo caí en lo mismo, de nuevo hice lo mismo, porque también eso necesita ser como muy compasivo con uno. Después, claro, en la medida que vamos avanzando, ya vemos que está la piedra, ¿verdad? Eh, y tratamos como de esquivarla, ya, pero igual caemos, porque es un patrón, pues si son, o sea, años de ruta neuronal. Y ya después podemos pasar por el ladito, cuando ya podemos elegir no hacer algo. Entonces, yo voy viendo que hay distintos, y como me ha pasado estos últimos años, que con mis amigas hemos estado en procesos terapéuticos, mirándonos y todo, siempre hablamos como del tema de la piedra, así como te caes de nuevo. De hecho, me pasó hace muy poquito con una amiga que está ahí con un tema súper importante. Eh, Están construyendo una casa, y obviamente, los maestros se demoraron, bla, bla, bla. Y ella me empieza a contar y yo leía en audio, pero leía emocionalmente lo que hay en esta. Digo, oye, ya, pucha, qué lata lo que te pasó con los maestros, bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué? Me resuena lo mismo que me estás contando, algo que tú me contabas hace 5 años atrás respecto a otra persona. Y después esta amiga me dice, oye, ¿sabes qué? Gracias por mostrármelo. Porque mm, en el fondo lo que pasó es que el marido estaba reaccionando con ella, igual como estaba reaccionando en ese otro contexto. El problema no era con el marido, pero el marido la estaba tratando de contener. Y a mí eso, y dije, "Oh", a propósito, esto fue la semana pasada, dije, mi amiga está en ese personaje. mm. Oye, y ahí siento, me lo fui anotando porque siento que nombraste muchas cosas muy interesantes, pero como que, porque a ver, cuando tú estás hablando de la piedra se forma o tiende o hay que comprender que la primera piedra siempre es la misma para todos y fueron nuestros papás. Sí, O sea, si vamos a ocupar como el por qué yo aprendí el patrón y me caigo a algo, es porque en el fondo, en la interacción con ellos, exacto, yo necesité reaccionar de una manera para sobrevivir emocionalmente a ese lugar con ellos. exacto. Entonces, es como que, Ay, aunque yo sé que es a veces repetitivo y todo, es como hay que entender que esa piedra o ese primer espacio tiende y tenemos que mirar cómo fue nuestra infancia y cómo nosotros sentimos, vivenciamos, percibimos a estos padres en nuestra infancia. ¿Sí? Entonces, como que hay que contemplar entonces que es pasado, es en infancia y es en la interacción con otros, donde surgen los... exactamente, ¿Sí? Y totalmente. que por lo tanto esto que nosotros estábamos hablando, que tú decías, hay como que se da de forma automática, hay que entender que, y me gusta esto que decía, y me servía esta polera antes, ¿sí? Y por lo tanto ahí lo que nosotros vamos conversando y vamos comprendiendo es que fue adaptativo para un sistema en ese momento. Mm, Y eso no quiere decir que nosotros leímos de forma como que hubiera existido un sistema de verdad que nosotros leímos. Fue una interpretación que nosotros hicimos del sistema. ¿Sí? O sea, exactamente, nosotros leímos que frente a esto que se está moviendo de esta manera, cuando yo reacciono de esta manera, eso me sirve para sentir menos que me rechazan, que no me abandonan, que no me traicionan, que no me miran raro, que no me excluyen, que no me humillan, etcétera. mm, Bien, por lo tanto, ahí entra algo que vamos a tener que hablar y profundizar en otros capítulos que tiene que ver con la herida. mm, ¿Sí? Cuando exactamente, nuestros papás en su interacción nos hirieron y nosotros creamos diferentes patrones y reacciones automáticas para no volver a sentir ese dolor. mm, exactamente. ¿Sí? Entonces, porque de cierta manera está ahí nombrando esto, entonces estoy haciendo Mm, como un resumen, como en la interacción con otros, esta piedra inicialmente son nuestros padres, pero después pasa en lo vincular con otros, como la herida puede es a ser un nivel muro, puede ser un muro después. se da con el mundo en nuestra interacción con el mundo, Exacto. ¿sí?
y que fue funcional y adaptativo y que en el fondo probablemente en nuestra vida adulta empieza a hacer ruido porque deja de ser adaptativo y eso quiere decir que deja de ser Ujú. funcional y de responder al momento presente. Y esa es la última parte que yo te quería, como mientras te escuchaba, me lo anoté como falta de presencia. El Mm, patrón es incoherente o está desajustado porque le falta presencia. ¿Sí? Nos falta presencia y hoy día de hecho lo hablaba con una consultante en la mañana. Tendemos a generar, porque los patrones no solamente son en torno a acciones, sino a cómo yo me cuento que es el mundo. ¿Sí? exactamente. Entonces, yo hablaba con ella hoy día en la mañana y le decía, mira, hay, como yo siempre digo, como cuando yo escucho algo y no me es uno más uno no es dos, o sea, como porque la persona me está diciendo, oye, pero uno más tres es siete, y yo como que digo, pero es que no es siete, ¿sí? Ahí generalmente he identificado, y mira, aquí hay una segunda manera de detectar patrones, que hay algo raro. Ah, Y lo que a ella le pasaba es que una acción le estaba generando una interpretación que para mí no era obvia. Y que claro, entramos a esa interpretación, entramos a mirar lo que había detrás y estaba respondiendo a algo que le había pasado antes en otra relación de pareja. exacto. ¿Y ¿Sí? sabes qué? Con lo que tú dices, con el tema de la presencia, a propósito, ¿cierto? Que la formación de estos patrones, cuando nosotros somos niños, bueno, de partida hasta los 7 primeros años andamos con ondas que son igual que una hipnosis. Por lo tanto, tragamos todo de nuestras personas, ¿cierto? De nuestras figuras de apego más importantes que son primero los padres, madres, ¿cierto? Depende de la familia y todo. A veces son abuelos que cuidan, que viven con nosotros. A veces son profesores también. Y por un lado, me surgen dos cosas. Uno, que un patrón se puede haber instalado por la interpretación de una niña, que claramente como niños nosotros, ¿cierto? Decimos, sí, el niño está viviendo el presente porque goza, porque... Pero claro, no puede estar viviendo el presente de que si tú llevaste un dibujo a tu mamá y tu mamá no te tomó en cuenta porque está, no sé, preparándole la mamadera a tu hermano, ¿cachai? Estaba a punto de quemarse, no sé, no era el mejor momento para ir a mostrarle un dibujo. Y la interpretación que yo como niña hice es que en realidad mis logros no valen nada. Lo estoy así súper exagerando porque es una persona que ahora no muestra sus logros, quizá, ¿cierto? Pero es una interpretación que esa niña pudo estar presente desde la emoción, ¿cierto? Pero no pudo estar presente para mirar de manera más amplia, porque no le corresponde, porque es niña, a decir, mi mamá está ocupada. Entonces, claro, no era su intención desvalorizar mi dibujo, sino que, pero claro, la interpretación de una niña es en relación a lo que sentimos en ese momento, y por eso hablamos de la herida, ¿cierto? De infancia, y por eso hablamos que tenemos nosotros, ¿cierto? Todo un niño, una niña, un adolescente que puede haber estado herido, ¿no? Porque es ahí donde quedamos, pegados como en esa emoción de, en realidad, lo que yo hago no tiene ningún valor, no es bonito y, no sé, pueden haber pasado un montón de otras cosas, porque a partir de esa interpretación primaria empezamos a interpretar todo, un montón de otras cosas. Sí. De hecho, yo me estaba anotando la palabra generalizar, se vuelve general, una regla general, Es ¿sí? una Es distorsión cognitiva finalmente. una distorsión cognitiva y también muy concreta, porque en el fondo el cerebro de nosotros hasta los 7 años es muy concreto, ¿sí? Como en torno a esta capacidad maravillosa de estar en la presencia implica mucho, ser muy concreto, ¿sí? Entonces sacamos efectivamente como pareciera como matemática en el uno más uno 2 y se vuelve una regla general, como de este libro de vida. Esto significa tal cosa para mi vida. ¿Sí? Exactamente. Entonces, es desde ahí todo el tipo de trabajo, o sea, cuando uno empieza a trabajar el patrón, o al menos en mi experiencia, he tenido que ir a mirar papá, mamá, figura Mm. significativa, ¿cierto? Y también ir a mirar a esa niña, en el fondo. Ir a ver cómo, claro, esa Patty de X edad quedó pegada en algo así. Yo, de hecho, siempre me río y subo memes y todo en mi cuenta de Instagram respecto a matemáticas. Porque yo en general, yo no sé cómo pasé de séptimo hacia arriba, no, no me acuerdo de nada, de nada, de nada.
pero en general yo soy buena para la operatoria matemática, saco cálculos rápido y todo. Y de repente empecé a preguntarle a mi mamá y yo era súper buena, hasta cuando era chica, pero tengo súper claro, como hice el proceso de en sexto básico, qué profe fue el que a mí me marcó y yo interpreté que no era buena para matemáticas. Y quizá, no sé, pues sí tenía habilidad para las matemáticas, ¿cachai? Pero en el trabajo que he hecho fue como una cosa muy específica y no seguí en eso. Donde yo sí, mi mamá dice que, no sé, pues le enseñaba a su hermana más chica las tablas de multiplicar y yo a los 2 años y medio le repetía, yo me aprendí la tabla del uno primero que la niña de 7 años, ¿cachai? Entonces, eh, y esas son cosas que van a toda la vida. Y toda mi autodescripción ha sido en la vida. Ahora yo me puedo reír con memes y todo, pero me puedo reír porque precisamente pude mirar esa historia, ¿cierto? Y dejar de describirme como mala para matemáticas. Quizá no lo he hecho, pero me dan muchas ganas de, oye, ¿y si yo empezara a estudiar matemática desde sexto básico? Si tuviera esa oportunidad, capaz que seguiría, po. Capaz que entendería mejor las funciones, cosas. Oye, me hace pensar algo, tal vez nada que ver, pero también cómo el sistema influye en nuestros patrones. Yo sé que o sea, a mí me va a salir siempre la cuestión del sistema, pero es que no puedo dejar de Sí. verlo y creo que en un mundo donde nos está individualiza tanto la salud mental en general, Mm. yo creo que me va a aparecer siempre, pero esto que tú estás diciendo de ser buena o mala, cómo nos van clasificando, también va generando estas ideas, estas creencias en nosotros sobre eh, como nuestras reacciones emocionales, porque probablemente hay una Pati que en algún momento como que ya ni siquiera sabría la posibilidad, ¿sí? Como tú eres en matemáticas, yo fui para los idiomas, que según yo era mala para los idiomas y tengo buena comprensión lectora en español, hablo alemán, hablo inglés, como, ¿cachai? Como que, o sea, ñurda no soy para la cuestión, pero claro, en mí y en mi estima interna, yo tenía un rollo cuando chica con los idiomas, po, ¿sí? Y que la otra vez veo también cómo toda la educación nos influye, ¿sí? No me quiero ir mucho más ni abrir tanto más el tema, pero cómo la educación influye en la construcción de esta imagen y de estos personajes en donde tú te vas identificando. Entonces, como yo era mala para los idiomas, me tuve que volver muy buena, ¿sí? Para la ciencia, ¿sí? Para la matemática, ¿cachai? Porque o si no, como que internamente colapsaba dentro, Claro, ¿sí? sí. Además que los Entonces, mismos patrones sociales, po. O sea, la interacción con tus pares, las experiencias de exclusión, marcan patrones de interacción eh, con pares después súper importantes, po. mm, Entonces, claro, o sea, siempre vamos a llegar a la figura primaria, que son papá y mamá, pero también hay muchos patrones que vienen, como son en interacción, se crean en la interacción de las diferentes interacciones que podemos ir teniendo. sí, po. Es como que hay varios sistemas, está el cultural, el educativo, ¿sí? Y que todos están influyendo en nosotros hasta los 7 años. O sea, yo siempre digo, desde los 0 a los 7 se fija mucho, como que Mm. uno hace terapia de todo lo que te pasó de los 0 a los 7, pero hasta los 14 igual se siguen fijando estos patrones, se siguen reforzando muchas veces, ¿sí? Y que después Exactamente. el Porque trabajo que claro, viene... sí, Claro, disculpa, como que se van autonutriendo, sí, sí. ¿cachai? Se van autonutriendo todo el rato, entonces, claro, y después tenemos adultos que funcionamos con la ropa de la adolescencia o de la niñez, po, y que ya no nos queda, pues si ya no me cruza el pantalón. Y ahí está esta descontextualización que hablábamos, en el sentido de que uno a veces ve, es muy potente ver, porque también nos pasa, a mí me pasa, a ti te pasa, pero ver en el mundo que a veces
andan caminando puros niños heridos. O sea, como las reacciones cuando veis que alguien te toca la bocina y cómo reacciona desproporcionadamente esa persona frente al Sí. otro, cuando muestran estos videos de que se quieren agarrar a combo, y ahí está lo social de nuevo, pero también está la reacción emocional desproporcionada que probablemente incluye un patrón, ¿sí? Entonces, como que está todo el tiempo y es cosa de mirarlo. Entonces, empezar a mirar y tal vez ahí para ir también, estoy media perdida en el tiempo hoy día, Pati, como que no lo miré al inicio, así que perdidísima cuánto va a durar este capítulo, pero un Ya. poco para ir Vamos, también a nos quedan unos minutillos. a esta propuesta que siempre traemos de los capítulos, que implica abrir una pregunta, reflexionar sobre ciertas cosas, traer ciertos conceptos de tal vez de la psicología, eh, y también mostrar o hablar sobre hacia dónde ir, ¿sí? O qué trabajar o cómo podemos vivir este proceso, mirarnos, invitarlas también a las personas que nos escuchen a mirarse, ¿cierto? Mm, Entonces, fíjate que hemos hablado, entonces, primero empezar a mirar estas reacciones automáticas que como que tal vez me llaman la atención, ¿cierto? Y desde ahí estas tres preguntas que nos hacíamos, tal vez de mirar, porque esto lo podemos hacer para atrás también, o sea, lo puedo hacer en el momento presente, pero también lo puedo hacer para atrás cuando recuerdo situaciones intensas, potentes para mí. Estas tres preguntas que yo siempre hago o aprendí también mm. en las formaciones de los procesos Hoffman o de Claudio Naranjo y todo, que es, ¿qué pasó? Lo primero, ¿qué hice frente a eso? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Sí? Y simple, porque estamos hablando de un pensamiento concreto, una interpretación de una niña, ¿sí? No algo complejo y que mi mamá, no sé qué, no, mi mamá no me quiere. Mm. mi, mi mamá tal cosa, o el profe piensa que soy tonta, ¿sí? Como interpretaciones que generalmente son sencillas, pero invitar tal vez a veces a mirar eso, porque a veces algo tan simple, después podemos hacer de espejo para mirarnos, como, oye, Mm. volví a reaccionar así, pensé lo mismo, hice lo mismo, oye, sí, hice lo mismo, pero lo pensé de tal manera, pero sí, y lo simple, ¿sí? Entonces uno puede empezar a hacer ahí preguntas, Ajá. ¿sí? A No eso. propósito de esto que tú decías, de mirar la reacción, como el patrón fue una medida de supervivencia, o sea, sí o sí, como estamos en supervivencia, hay un sistema nervioso que está respondiendo a eso. Y el patrón puede llevar a que, por ejemplo, haya una parte de nuestro sistema que nos paraliza y cada vez que me pasa esto yo me paralizo y me cierro y no sé qué hacer y me quedo callada, claro, o es un patrón que nos pone en modo lucha o huida. Y la tercera modalidad es la calma, ¿cierto? Pero claro, salimos de la calma y nos metemos en estas dos opciones, ¿cierto? Que la segunda opción además tiene dos opciones al mismo tiempo, pero que tienen que ver con nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, hay un cuerpo que está en sobrevivencia también cada vez que se activa ese patrón. Interesante eso, bueno, ahí podemos hablar. Pero por lo menos para captar, ahí se me vienen dos cosas de mirar o de ser más, la parte más compasiva, como que cuando empezamos a trabajar patrones, va a haber una parte que va a responder aun cuando lo hemos mirado, ¿sí? O Sí. sea, muchas veces va a ocurrir que yo tengo esta reacción de supervivencia y de ahí me puedo, al principio como Porque que es uno empieza a mirar para inconsciente. atrás. Sí, sí, como que te das cuenta, chuta, lo volví a hacer, ¡Oh, la chuta. piedra! ¡Pucha, la piedra de nuevo! Sí, eh, pero también está esto de que a veces cuando uno se empieza a dar cuenta en el patrón, como en el fondo el trabajo está en decir que no estoy en peligro. Yo lo veo que terrible esta cuestión de los memes de Instagram y todo cuando dicen como, ¿cómo le explico a mi cuerpo que no viene el león corriendo como una cosa Sí. así? Pero cómo hacer eso, ese acto de decir, oye, como porque lo que estuvo como, yo siempre lo explico así, ¿por qué es de supervivencia? No sé si lo dije en el capítulo anterior, pero ¿por qué es de supervivencia? Porque si nuestros papás no nos cuidaban, nos moríamos, de Exacto, porque verdad. estaba en O sea, juego la vida. estaba en juego la vida desde un niño que en realidad la única persona que creía que lo iba a cuidar eran los papás o eran estas figuras.
De significativa. cuidado, Entonces, claro. realmente estaba, o sea, si mi mamá emocionalmente no estaba acá más, yo dejaba de nutrirme emocionalmente en ese momento. Entonces, pero claro, efectivamente eso, cuando después tú lo empiezas a ver en este mundo, yo siempre digo, a los adultos no se los abandonan, ¿sí? Se abandonan a los animales y a los niños, Mm, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo es este espacio de vulnerabilidad. Yo si me dejan aquí ahora tirada, yo no me muero, ¿cachai? Como, claro. pero Y sí es como vamos, probablemente, y ahí además, para mí que es un tema que ahora viene con el tema de la vejez. A los adultos mayores cuando los abandonan sí pueden. Que es de ahí nuevo la viene, vulnerabilidad. no la tienes toda la razón, no lo había contemplado y tienes toda la razón. De nuevo ahí por eso aparece el espacio de vulneración, entre comillas, Exactamente. ¿sí? Como, Ahora, mira, para ir cerrando y también como invitación a la reflexión en relación a nuestro próximo capítulo, también es súper importante comentar que siempre, siempre, siempre un patrón para nosotros tiene un costo. mm, Y además del costo, hay una ganancia en este momento que es secundaria. Entonces, la reflexión, como que les dejamos a las personas que vean este capítulo, si es que han ido mirando algún patrón, si han podido, o más adelante, ¿cierto? Se dan cuenta de algo, además de estas preguntas que tú hacías, qué pensé, qué sentí, qué hice, después puede venir el decantar, a ver, ¿cuál es el costo que yo estoy teniendo? Cada vez que hago esto, ¿qué me está costando? Y bueno, ahí hay muchos costos que pueden ir apareciendo. En general, tienen que ver con que no disfrutas de la interacción en el otro, de que estás siempre en estado de alerta, ¿ya? ¿Y qué es lo que estoy ganando en términos secundarios? Porque probablemente, siguiendo el ejemplo, ¿cierto? Del dibujo que yo decía de una niñita que mostró el dibujo, que ¿cierto? Que me acuerdo de eso porque fue de una sesión de QLT. Claro, la ganancia secundaria que ella vio es que si yo no me muestro, no molesto, porque en ese momento ella pudo darse cuenta que su mamá estaba estresada probablemente con la mamadera, haciendo algo en la casa, cocinando, no se acordaba bien, ¿cierto? Se acuerda así que tenía un hermano chico, entonces si yo desaparezco, no molesto, entonces no hay forma de que me abandonen. Entonces, y vivió toda su vida en segundo plano. Entonces, ¿cuál es la ganancia secundaria? Que me reconozcan, que me quieran, puede ser el querer controlar, el que me validen, no sé, hay un listado, digamos, súper grande de qué es lo que hay debajo de esto. Marcar un y ahí, límite, o sea, como que me vean superior, tener poder, no sé, hay un montón de... bueno, y profundamente también la ganancia es que no me toquen la herida, siempre. O Así, sea, yo con esto sufro menos. exactamente. Esas son las paradojas de la vida. Claro, Supuestamente, porque si estoy en segundo plano, ¿cierto? No me atrevo a estar en un primer plano para exponerme a que me rechacen. sí. Entonces Que siempre hay la ganancia, finalmente, va por ahí también. exacto, Entonces, siempre yo hay ahí profundidades. sí, hay profundidad. Y quiero invitar a que probablemente para las personas va a ser más fácil una que otra. Mm. Bien, es como identificar. Entonces el trabajo es el contrario, porque hay personas que están muy identificadas, hay dos formas de vivir este patrón. El patrón puede significar todavía ser lo que estaba valorado, y ahí entra el tema de polaridades en Ajá, psicoterapias. Entonces yo puedo estar en el lado de lo valorado, o sea, cuando yo soy exigente, qué sé yo, a mí me ve, me va bien, qué sé yo, entonces ¿por qué voy a cambiar? Claro, entonces hay que exactamente. trabajar mucho el costo de darme cuenta que esto me está enfermando, es la sintomatología o lo que me bla, bla, bla. Pero a veces es todo lo contrario, que estoy muy identificada con el costo y también hay que trabajar en la ganancia para entender por qué hago lo que hago, ¿sí? Como para también como de alguna manera entender la parte compasiva de por qué estoy haciendo esto, porque también es parte para poder soltar el patrón, Claro. porque si no lo voy a repetir y lo voy a necesitar y tal vez tengo que encontrar otra manera de Y encontrar esa además, ganancia. cuando no haces ese trabajo, en el fondo que dices tú, es muy probable que saltes.
de un patrón que está en un polo, te vayas a lo opuesto totalmente. Y Mm. la verdad es que es mejor ir por el camino del medio. Esa es nuestra invitación. Es más Difícil. sano, sabiendo que además, claro, de repente voy a estar acá Sí. y en algunos momentos voy a necesitar estar acá, pero es diferente reaccionar y estar siempre en un lado que responder y decir, en este momento necesito que aparezca esto y en este Mm, otro momento necesito que aparezca esto otro. mm. Y por ejemplo, Pero si en mi caso, que yo siempre me acuerdo de algo especial, una situación especial que una vez tuve con un vicerrector que me comporté como serpiente porque fue como que yo sabía que iba a salir la serpiente, sabía. Sabía. tuve que ser, ¿sabes? Pero en otro momento tuve que elegir otra cosa, ser otra cosa en ese mismo, cuando no sé, porque esto a mí me pasaba como en la universidad, fui mirando esto, pero en otros momentos yo era súper elefante y en otros momentos era súper mamá gallina también con los profes. ¿No está? Entonces, puedo elegir ser eso. Yo en ese momento actuaba. Después me di cuenta que inconscientemente fui esos personajes. Ahora, claro, ya tengo un poco más, porque no logré de poder, la capacidad de elegir cómo voy a responder y dejar únicamente que sea mi sistema nervioso el que reaccione. Eso. Estamos, yo creo, en los tiempos y todo. Qué buena conversa. Sí, Te se me hace agradecía. corto. Se me hace corto siempre conversar contigo, Pati. Gracias, muchas gracias también sí, a los que, las y los que nos escuchan. Ajá. ¿Sí? Así, nos vemos, esperamos que en 2 semanitas. Ok. Sí. Que Chao. esté muy bien. Chao, chao.